Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarle a que se ponga en pie en esta hora. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro o el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 16. Eventualmente vamos a estar usando este micrófono para poder estar que se escuche un poco mejor. Y como le digo, hay muchos proyectos, hay muchas cosas que tenemos en mente que las queremos realizar, y si Dios lo permite más adelante vamos a estar teniendo ya pues un sistema completo de lo que es micrófonos, donde ya no solamente va a haber uno, van a haber 2, 3, 4 o más, para que podamos tener mucha más libertad a la hora de realizar nuestros cultos. Mateo capítulo 16, el verso 17 al verso 19. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 16, el verso 17 al verso 19. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ayúdeme a orar. Padre bueno, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, Dios mío. Te suplico, Padre, que puedas hablarnos una vez más a cada uno de nosotros, comenzando por tu servidor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Que cada uno de los que estamos acá, Señor, y sobre todo aquellos que no han podido venir, Señor, porque tal vez están estorbados por alguna enfermedad, por alguna situación, algún inconveniente, Señor, te ruego por ellos, oh Padre, que su mano preciosa pueda llegar hacia donde están ellos, Señor. Aquel hombre que se encontró contigo, Señor, te dijo solamente: di la palabra y mi criado será sano. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, habla una palabra, Señor, que pueda llegar hasta ese hombre, hasta esa mujer, hasta ese hermano, esa hermana, Señor, para que pueda recibir la sanidad en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a estar hablando acerca de estos versículos. Creo que ya algunos ya los hemos leído anteriormente, o ya hemos escuchado alguna enseñanza, pero en esta mañana quiero titular, tomando estos 3 versículos, esta porción bíblica, quiero titular o poner el tema: cristianos todoterreno. ¿Lo escuchó bien? Cristianos todoterreno. Ese es el tema de esta hora, y quiero compartirlo con ustedes. Y tal vez cuando usamos esta expresión cristianos o creyentes todoterreno, cuando hablamos de la expresión todoterreno, quizás la expresión esta todoterreno la ubicamos más a los vehículos. Yo no sé si usted allá donde usted en su país de origen alguna vez pudo ver los carros que les dicen 4x4, que tienen fuerza, y es ahí donde precisamente podemos ubicar esta expresión todoterreno, en donde se aplica a los carros que no solamente circulan por una calle pavimentada normal, sino que tienen la facultad de poder meterlo a la montaña, poderlo meter a lugares donde un vehículo común y corriente no podría ingresar, porque quedaría atascado o nunca saldría de ahí. Entonces, cuando hablamos de todoterreno, estamos hablando de que estos vehículos que son 4x4, dicho sea de paso, son estos los que tienen esas características, en donde los podemos meter en lugares donde hay hierba, en lugares donde hay grava, en lugares donde hay barro, en lugares donde hay agua, en lugares arenosos, en todos o en la casi la gran mayoría de terrenos es donde pueden o podemos meter estos vehículos. Y algunas de las características indispensables de estos vehículos para que sean o estén clasificados dentro
de, valga la redundancia, la clasificación de todoterreno, es que su motor o su sistema de propulsión es un poco más fuerte a lo establecido para un vehículo común, un vehículo sencillo, pero también tienen la habilidad de que sus 4 ruedas pueden ser, tienen mucha más capacidad y pueden o tienen el sistema 4x4. También hay otra característica que tienen estos vehículos y es su resistencia. Diga conmigo, su resistencia. Amén, dígalo con ganas, hermano, su resistencia. Estamos hablando de las características y quizás no me estoy dando a entender todavía y quizás no me está entendiendo todavía usted, pero ya vamos a ir más adentro para que podamos comprender. Cuando estamos hablando de una segunda característica de estos vehículos acerca de la resistencia que tiene, es que tienen la capacidad de soportar las más duras e impredecibles cosas que puedan encontrarse en el camino, derivadas de la marcha o de los suelos irregulares, por ejemplo el hielo o la agua o el agua y muchas otras cosas que podemos encontrar. Entonces estamos hablando de que cuando hablamos de un vehículo todoterreno, la primera característica es que puede andar en todo lugar, o que su motor tiene la capacidad de tener un 4x4 en sus 4 llantas y tener mucha más fuerza. Pero también estamos hablando de la resistencia, es decir, un vehículo todoterreno, un vehículo que aparentemente o comúnmente se le llama a prueba de todo. Ahora, cuando vemos la porción bíblica con la cual estamos comenzando en esta mañana, hermano, el Señor Jesucristo le declaró a Simón Pedro que él iba a formar y establecer su iglesia, no la iglesia de Pedro, sino la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también él declaró que ni las puertas del mismo infierno podrían detenerla. El Señor Jesucristo le dijo que sobre esa roca iba a edificar su iglesia y que nada ni nadie, no había obstáculo por grande o por pequeño, no había ninguna barrera que iba a detener a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora estas son unas palabras poderosas, amados hermanos, poderosas para la iglesia, poderosas para ustedes, poderosas para mi persona. Y quizás muchas veces nosotros pasamos por alto esta palabra. El Señor dijo: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá detener. Tú eres invencible porque tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el verso 7. Dios bendiga a los hermanos que nos pueden seguir o nos están siguiendo a través de esas plataformas sociales. Paz de Cristo, Dios te bendiga. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7. Estamos hablando que el Señor ha establecido su iglesia, no cualquier iglesia, no cualquier cosa. Ha establecido su iglesia, su esposa, su amada, por la cual Él vino a dar y entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero la iglesia del Señor no está desprotegida, hermanos. La iglesia del Señor tiene al Rey de Gloria. Segunda Timoteo capítulo 1, el verso 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo voy a leer una vez más. Segunda Timoteo capítulo 1, el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermano, el espíritu que el Señor nos ha dado es un espíritu de poder, es un espíritu tremendo, es un espíritu que puede romper cualquier obstáculo, cualquier cosa que se ocurra en el ambiente natural o en el ambiente espiritual. El espíritu que el Señor nos ha dado es tremendo, es poderoso para que nosotros podamos destruir cualquier fortaleza. Gloria sea el nombre de Jesús. No es un espíritu de cobardía. ¿Cuántos entienden lo que es cobardía, hermanos?
no es un espíritu de cobardía. Pero la pregunta es si Él nos ha dado un espíritu que es poderoso, que es tremendo, no es de cobardía, porque muchas veces como iglesia podemos estar actuando, pensando o viviendo cobardemente nuestras vidas. Hermano, debemos entender en esta mañana que el Señor ha establecido su iglesia. Él es la base, Él es la roca, y sobre esa roca se ha ido edificando esa iglesia, y cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia que el Señor quiere que sigamos creciendo, que sigamos siendo edificados en esa roca. No estamos solos, mi hermano. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Mateo capítulo 28, el verso 20. Evangelio según Mateo, el capítulo 28, el verso 20. Estoy mencionando algunas citas bíblicas. Hay muchísimas, pero algunas las estoy mencionando para que podamos tener un poco más de claridad de qué es la iglesia, de qué es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28, el verso 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, el verso 20, dígame amén cuando lo encuentre la mayoría. Gloria a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. He aquí, dijo el Señor, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hasta el día de hoy, el Señor está con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué un hermano, una hermana, por qué un creyente puede estar viviendo una vida de zozobra, una vida de esclavitud, una vida de llanto, una vida de tristeza, si Cristo Jesús nos ha dado un poder que es tremendo, es poderoso, y sobre todo Él personalmente está todos los días con cada uno de nosotros? Romanos capítulo 8, el verso 31. Vaya conmigo adelante, carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, estoy dándole algunas porciones para que podamos entender que nosotros no somos cualquier cosa, somos cristianos todoterrenos, que nos enfrentamos, podemos hacerle frente a cualquier cosa, y si humanamente no le podemos hacer, nuestro Dios está con nosotros, nuestro Dios está de nuestro lado, para que podamos enfrentar cualquier cosa, amados hermanos. Cristianos todoterrenos, a prueba de todo, mi hermano. Usted y yo debemos de ser a prueba de todo, mi hermano. No importa lo que venga, no importa si llueve, no importa si hace un día soleado, no importa lo que esté pasando, debemos estar a prueba de todo, debemos ser todoterreno. Así como un vehículo 4x4 yo lo puedo meter en donde sea, mi hermano. Y no estoy preocupado de que ese vehículo me va a dejar botado. No estoy preocupado que ese vehículo me encuentro con una montaña, no va a subir. Claro que va a subir, porque yo le pongo el 4x4 y va para arriba. O si es un lugar donde está lleno de barro y todo eso, el vehículo va a subir, mi hermano. Porque es importante que entendamos que somos creyentes, somos pueblo de Dios, todo terreno. Romanos capítulo 8, el verso 31, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién? El apóstol Pablo está haciendo la pregunta, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Será que hay alguien que puede pasar por la autoridad de nuestro Dios? ¿Será que hay alguien que puede decir, yo voy a hacerle esto a fulano, a mengano? No, mi amado hermano, sin pasar por nuestro Dios, no es así. Si Él está con nosotros, está todos los días, nos ha dejado su poder está todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él está con nosotros, mi hermano. Aleluya, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo. De manera que usted y yo somos y debemos ser cristianos todoterrenos. ¿Cuántos me están entendiendo?
Vamos a Hechos capítulo 1, el verso 8. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, el verso 8, un versículo muy conocido. Y como le digo, lamentablemente uno de los grandes inconvenientes, y me voy a incluir, que tenemos muchas veces el pueblo de Dios, es que conocemos tanta porción bíblica, tanta palabra que conocemos de la palabra de nuestro Dios, de lo que es la Biblia, hermanos, pero muchas veces no hacemos nuestra esta palabra, solamente la leemos y nos gozamos en un ratito, pero no la hacemos nuestra. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero recibiréis poder. Y estas no son palabras de algún hombre, son de Cristo Jesús, mi hermano. Él mismo, antes de poder ascender al cielo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para sanar, poder para reprender demonios, poder para hollar escorpiones, poder para hacer milagros, poder para tantas cosas, mi hermano. Nosotros tenemos el poder de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué vamos a estar desconsolados? ¿Por qué vamos a estar ahí como que Dios no está con nosotros, hermano? ¿Por qué vamos a estar actuando o viviendo como que si Cristo no está con nosotros? Por eso digo, hermanos, muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no hacemos nuestra esas palabras para cada uno de nosotros. Es necesario que esta palabra la comamos para que verdaderamente entendamos que Cristo nos ha llenado de poder, de autoridad, para que podamos enfrentar, para que podamos reprender, para que podamos hacer cosas que humanamente hablando no las podríamos hacer, pero con el poder de Dios morando dentro de cada uno de nosotros, sí lo podemos hacer, hermano. Marcos capítulo 16, el verso 17, Evangelio de Marcos, capítulo 16. Perdón. Marcos capítulo 16, el verso 17 y el 18. Marcos capítulo 16, el verso 17 y el verso 18. Marcos capítulo 16, el verso 17 y el verso 18. Dice el Señor en su palabra, si lo tiene me dice amén. Amén. Dice el Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta? El poder que Dios nos ha dado, dice que podemos hasta reprender los mismos demonios usando el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos poner las manos sobre los enfermos y estos van a ser sanados cuando invocamos el nombre santo de Jesús de Nazaret. Podemos tomar en las manos serpientes o beber alguna cosa mortífera y estas no nos van a dañar, estas no nos van a lastimar, amados hermanos, porque estamos confiando en el Señor, porque el Señor nos ha llenado con su Santo Espíritu. Por eso es importante, y continúo motivándote y voy a seguirlo haciendo mientras el Señor me conceda la vida. Si no has sido lleno del Espíritu Santo de Dios, es necesario, mi hermano, que lo pida, es necesario que clame, es necesario que lo busque, es necesario que estés allí día con día, clamando, buscando, hasta que lo recibas de lo alto, hasta que recibas ese poder. Mire que en el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre llamado Jacob, que dice que este hombre empezó a luchar con un ángel. Y este Jacob, este hombre llamado Jacob,
no lo soltó a este ángel hasta que este ángel no le diera una bendición. Hermano, yo creo que debemos aprender muchísimo nosotros hoy en día, donde nosotros tenemos que tener claridad en nuestra vida, que si el Señor nos ha dado su Santo Espíritu, nosotros tenemos que utilizar esas armas, esas herramientas que Cristo Jesús nos ha dado, porque nada, ni el mismo Satanás, el diablo, ni el mismo infierno, ni cualquier brujo, ni cualquier cosa creada o invisible, amados hermanos, nos puede hacer frente, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios en el capítulo 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios en el capítulo 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Segunda de Corintios en el capítulo 10, el verso 4 y el verso 5. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 4 y el verso 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Dígame amén si lo encuentran, mi hermano. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, porque las armas de nuestra milicia, yo sé que cada país, cada gobierno tiene sus grandes ejércitos y tratan de ponerles muchas armas y los capacitan para todo eso, para una posible guerra, algún posible ataque o la autodefensa. Pero nosotros no nos ha dado ese tipo de armas nuestro Dios, hermano. Las armas que nuestro Dios nos ha dado son poderosas para destruir no solamente lo que ocurre o lo que se manifiesta en lo natural, sino también dentro de lo espiritual. Amados hermanos, recuerde que Satanás, el diablo y los demonios se mueven en el ambiente espiritual, y también Dios nos ha dado esa autoridad para que tú y yo podamos reprender, para que tú y yo podamos echarlo fuera mediante la invocación del nombre de Jesús. Ahora no somos cualquier iglesia, hermano. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo que lleva su santo nombre. Déjame decirte que nosotros a partir de ahora debemos estar claros que no somos cualquier cosa. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Somos la novia del Señor Jesucristo. Él viene a traer a su novia. Él viene a levantarla para que no pasen las cosas que van a ocurrir mientras la iglesia está fuera de este lugar. Hermanos, necesitamos entender que somos y debemos ser cristianos todoterreno. Ahora, cuando hablo de cristianos todoterreno, hermanos, estoy hablando que debemos ser cristianos a prueba de todos. Cristianos a prueba de todos. Ahora voy a empezar a adentrarme a lo que es mi mensaje como tal. Solamente estaba dando una pequeña introducción. Ahora voy a empezar a adentrarme para que empecemos a ver realmente que como creyentes debemos ser a prueba de todos. Porque ya les expuse, les estoy mostrando todas las promesas. Hay muchas más por supuesto, pero he retomado algunas para que podamos entender la iglesia que nosotros somos. Pero cuando hablo a prueba de todo, creo que es por ahí en donde la mayoría estamos teniendo problemas, porque no hemos entendido realmente, no tenemos una buena claridad de lo que significa creyentes a prueba de todo. Ahora, te pregunto, ¿usted se considera un creyente a prueba de todo? ¿Usted se considera una hermana a prueba de todo? ¿Usted se considera un hermano a prueba de todo? Es decir, todo terreno. Usted no tiene ningún inconveniente, usted va para adelante, vamos para adelante. Y es ahí donde nosotros vamos a ver. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16, para que empecemos a ver
donde muchas veces, y vamos a dejar esa pregunta, ¿eres a prueba de todo? ¿Eres un creyente a prueba, una hermana a prueba de todo? Y vamos a ver un ejemplo de un hombre de Dios que gracias sean dadas a nuestro Dios, que nos ha dejado ese ejemplo para que nosotros podamos ver cómo es un hombre de Dios, una mujer de Dios a prueba de todo. Cómo es un hombre, una mujer de Dios todo terreno. Si les hablara de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues yo creo que todos diríamos, pero Jesucristo era Dios manifestado en carne, por lo tanto Él podía ayunar tanto tiempo, podía hacer esto, podía hacer lo otro. Entonces sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Pero ahora miremos otro hermano también, que es parte de nuestra iglesia, o fue parte de nuestra iglesia, que también él en su propia carne vivió cosas que tal vez muchas veces nosotros ni siquiera la hemos pasado, pero aún con todo eso, él continuó empujando hacia adelante. Hechos capítulo 16, del verso 16 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, el verso 16 en adelante. Dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a dejar hasta allí la historia. La historia continúa. Puede ver que más adelante el carcelero y toda la familia se arrepintieron, se bautizaron en el glorioso nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero detengámonos en un momento en esta historia, donde dice que Pablo andaba predicando la palabra de Dios como era de costumbre, como predicador y siervo de Dios. Y mientras ellos iban a la oración, dice que andaba una muchacha que iba corriendo detrás de ellos, y había un espíritu malo dentro de esta joven que empezaba a decir cosas del hombre de Dios, donde decía: estos hombres predican el verdadero Dios. Y llegó un momento donde Pablo se sintió incómodo con este espíritu de esta joven, y lo reprendió y salió en aquel instante. Y los amos de esta muchacha, porque era adivina, se pusieron tan enfadados que entregaron a Pablo ante las principales autoridades para que las autoridades lo azotaran. Y podemos ver cómo Pablo
Pablo fue azotado en aquella hora, pero aún con todo y eso él continuaba empujando hacia adelante, porque Pablo tenía claro que era un cristiano todoterreno, con golpes o sin golpes en su espalda. Él podía seguir alabando y glorificando al que todo lo puede, mi hermano. Pablo a la medianoche, juntamente con el hermano Sila, estaban alabando y glorificando a Dios. Ahora leímos que dice que fueron azotados con varas. Ahora mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 25, cuando hablamos de los azotes, porque usted puede decir, quizás unos dos azotes le pegaron y con eso ya se quedaron quietos y lo metieron preso. Mire lo que dice Deuteronomio en el capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25. Mire en el verso 2 y verso 3. ¿Cuántos azotes le daban a una persona cuando lo empezaban a castigar? Deuteronomio capítulo 25. Porque tal vez usted dirá o alguien dirá, no, pues un pequeño escarmiento le dieron y ya con eso pues lo metieron a la cárcel. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 25, el verso 2 dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito. Será el número de azotes. Verso 3. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Cuántos azotes le daban? 39 azotes, máximo 40. Entonces, cuando estamos hablando que Pablo fue azotado, amados hermanos, que fue golpeado, no fueron 2 golpes, no fueron 3, no fueron 10, fueron aproximadamente 39 golpes los que le dieron a él y al hermano Silas. Estamos hablando, amados hermanos, que cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene claro para qué ha sido llamado, quién nos ha llamado, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, no importa la circunstancia, no importa la situación, va a seguir adelante glorificando al Señor y Salvador Jesucristo. Ahora déjame decirte que en la época de Pablo, según la historia, comenta que los romanos habían aumentado fuertemente los castigos. Según la palabra de Dios, deberían de ser 39 azotes. Pero en la época en la que vivió nuestro Señor Jesucristo y por ende Pablo también, los romanos eran los que dominaban, los que gobernaban en aquella época, y ellos habían aumentado fuertemente los castigos, de tal modo que ellos usaban varas, y estas varas venían a ser forma como de un bastón, usaban correas de cuero y otros tipos de instrumentos para castigar, en donde le daban como 39 azotes como máximo a la persona, o según la falta que haya cometido. Pero déjame decirte, amados hermanos, que todas estas cosas el Señor las estaba permitiendo, pero al fin y al cabo había un hombre de Dios que estaba dispuesto a hacer lo que sea, a padecer lo que fuera necesario por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora regreso a la pregunta: ¿te consideras tú una persona todoterreno? ¿Te consideras un cristiano o una hermana que está dispuesto a prueba de todo? Es necesario que entendamos eso en esta mañana. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el verso 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 24 en adelante. Como digo, amados hermanos, cuando nosotros muchas veces nos encerramos o nos enfrascamos en las situaciones que nosotros pasamos, y muchas veces estas no nos dejan avanzar, estas no nos dejan seguir adelante, porque creemos que somos los únicos que estamos padeciendo, somos los únicos que estamos sufriendo, cuando realmente, amados hermanos, podemos ver en la palabra de Dios, encontrar ejemplos de hombres y mujeres que pasaron situaciones horribles, pero aún con todo y eso podían continuar hacia adelante, empujando y sirviendo a nuestro Dios.
Segunda de Corintios capítulo 11, el verso 24. Donde el apóstol Pablo está dando una pequeña descripción de lo que él había tenido que pasar. Mira lo que dice, 2 Corintios 11, 24. El apóstol Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántas veces, hermano? 5 veces he sido azotado, dice el apóstol Pablo. Y en cada vez que ha sido azotado, han sido 39 azotes por cada ocasión. Continuemos leyendo. El verso 25. 3 veces he sido azotado con varas. En el 24 dice que ha sido azotado, no sé de qué forma, pero ya en el 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26, en caminos muchas veces. Es decir, no tenía carrito, le tocaba andar a patitas. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. 27, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Verso 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 31, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esta es una pequeña descripción de lo que Pablo había padecido. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos padecido algo similar? ¿Cuántas veces? Hermanos, estamos hablando de cristianos todoterreno. Estamos hablando de cristianos que vamos a seguir empujando. Hermanos, la palabra de Dios está para que nosotros aprendamos, porque muchas veces nosotros, imagínense, algo bien curioso y a veces me causa gracia a mí, pero es una realidad. A veces, si llueve, no queremos venir a la casa de Dios porque está lloviendo. Y soy de azúcar, me voy a deshacer. No vengo. Si está haciendo mucho sol, no vengo porque hay mucho calor. Si no tengo trabajo, no voy a la casa de Dios porque no tengo trabajo. Si tengo trabajo, no voy a la casa de Dios porque tengo mucho trabajo. Hermanos, que Dios nos ayude verdaderamente a comprender que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y que el Señor hasta este día no ha permitido que ninguno de nosotros padezcamos o pasemos por una situación similar o parecida a la que pasó Cristo Jesús, a la que pasó Pablo, a la que pasó el resto de los apóstoles, a la que pasaron el resto de los profetas del Antiguo Testamento. Y aún así, amados hermanos, a veces nos cuesta seguir empujando, a veces nos cuesta seguir para adelante, glorificando al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, el verso 12 y 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso dije, si hablo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, Él padeció más que cualquiera. No es nada lo que padeció Pablo, pero podemos traer en esta mañana el ejemplo del hermano Pablo para que nosotros podamos ver que nosotros ni siquiera hemos padecido nada, amados hermanos. Es más, estamos en la gloria. ¿Cuántos de nosotros alguna vez ha tenido que dormir debajo de un puente? ¿Cuántos de nosotros alguna vez ha tenido que aguantar hambre porque no hay nada que comer? Yo creo que todos hemos pasado
por la misericordia de Dios en que tenemos ese alimento todos los días en nuestra casa. No hemos tenido la desgracia de dormir debajo de un puente, hermano. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, el verso 12, mire lo que dice la palabra de Dios. Continúa Pablo diciendo, Filipenses capítulo 4, el verso 12, me dice amén si lo encuentra. Amén. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enseñado, dice el apóstol Pablo. Hermano, Dios desea que usted y yo estemos enseñados. Enseñados, estamos hablando de estar preparados, de estar listos para cualquier cosa que sea que se presente. Sea si hay dinero para pagar o no hay dinero. Sea que tenga comida en mi casa o no tenga. Debo seguir alabando y glorificando al Señor. Debemos de continuar diciendo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Sabe que muchas veces nosotros, hermanos, a veces el hombre, la mujer de Dios, estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia porque estoy muy cansado. Y miramos como esto un gran impedimento, como un gran estorbo que no me permite ir y alabar a Dios. Hermanos, debemos entender que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Usted ha leído acerca de que el Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos para que anduvieran con Él todo el tiempo. ¿Alguna vez usted ha encontrado en la palabra de Dios donde dice que los 12 discípulos, alguno de ellos se enfermó, alguno de ellos se ausentó, alguno de ellos dijo, Señor, hoy no voy a ir, estoy muy cansado, adelántense, ahí los alcanzo? ¿Alguna vez lo ha leído? Pues no está. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo los llamó para establecerlos, para enseñarles, para instruirles, para capacitarles, para que se quedaran en Jerusalén y para que fueran investidos de poder de lo alto, para que pudiera continuar con la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No sé si lo podemos entender en esta mañana, mi hermano. Ni ninguna enfermedad, ninguna escasez económica, ningún desánimo, ningún cansancio, nada debe detener el caminar de la iglesia del Señor Jesucristo. Nada, mi hermano, te debe detener de seguir caminando, de seguir empujando hacia adelante, buscando más la misericordia de Dios. Nada, mi hermano. Si hay algo que te está estorbando, si hay algo que te está deteniendo, tienes que traerlo a los pies de Cristo y decirle, Señor, esto me está afectando, esto no me deja alabarte, esto no me deja congregarte, esto es un obstáculo para que yo no pueda seguir hacia adelante. Debemos de entender que somos la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 16, el verso 25, la historia que leímos hace un momento dice que a la medianoche Pablo y Silas habían sido golpeados con varas. Estaban presos, estaban amarrados de pies y manos. Y yo no creo que los tuvieran allí en una cama, doble colchón, bien bonita, para decirle, mire hermanito Pablo, usted es un gran predicador, es un tremendo varón de Dios, y Silas son tremendos varones de Dios, ahí le vamos a dar la suite presidencial de la cárcel. No, mi hermano, lo metieron hasta el calabozo de más adentro, golpeados, malheridos, y lo más seguro es que estaban desnudos o semidesnudos, amarrados con cadenas de pies y manos.
Pero eso no fue ningún estorbo, eso no fue ningún obstáculo para que ellos alabaran, para que ellos glorificaran, porque ellos tenían claro quién era su Dios. Ellos sabían que son parte de la iglesia, ellos sabían que son las columnas de esta iglesia. Hermano, tal vez usted jamás se lo ha visualizado o se ha visto así, pero cada uno de los que estamos aquí somos las columnas que Dios ha establecido y quiere establecer en esta ciudad, para que más y más personas puedan venir a los pies de Cristo. Yo no sé si usted se mira como se visualiza como una columna, pero usted no está por casualidad. Usted está aquí porque el Señor lo ha traído. El Señor lo ha traído. El Señor quiere prepararlo. El Señor quiere instruirlo. El Señor quiere levantarlo. Pero sobre todo, que entienda, amado hermano, que somos la iglesia del Señor. Somos cristianos todoterreno. Cristianos a prueba de todo. A mí no me va a detener un trabajo para servir a Dios, hermanos. Y no lo digo con orgullo, hermanos, lo digo con toda humildad en el nombre del Señor Jesucristo. Nada de esto me va a detener para que yo sirva al Señor. Te voy a decir uno de los graves errores que cometemos nosotros como pueblo de Dios a la hora de buscar un trabajo. Te lo voy a decir, un gravísimo error que nosotros como pueblo de Dios cometemos a la hora de buscar un trabajo. Cuando buscamos un trabajo, nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar si ese trabajo, en el horario que tiene ese trabajo. Lo único que sabemos o que permitimos que nuestra necesidad esté por encima, por el hecho tal vez que no has pagado la renta, vas a pagar otros biles, necesitas comprar esto, lo otro, sientes que no puedes salir adelante. Entonces lo único que estás viendo es un trabajo. No te estás poniendo a pensar en el horario, porque lo único que quieres es trabajar, tener ingreso para sobrevivir. Y ese es un gravísimo error, amados hermanos, que como iglesia podemos llegar a cometer. A manera personal te puedo decir, hermano, que cuando yo busco un trabajo, lo primero que yo me fijo en un trabajo no es en cuánto voy a ganar, sino en el horario que me va a dar ese trabajo. Si ese trabajo tiene un horario que está por encima o que no me va a dar tiempo para alabar, para venir a la casa de Dios, para alabar y glorificar a Dios, hermano, sencillamente no lo acepto. Estamos hablando de cristianos todoterrenos. Cristianos que somos a prueba de todo, en donde yo creo por la fe en el nombre de Jesús que si yo puedo rechazar este trabajo, no porque no tenga necesidad, sino porque estoy creyendo que estoy dependiendo de mi Señor, de mi Salvador, que ha puesto su Santo Espíritu en mí, que está conmigo todos los días. Él será capaz de proveerme todo lo que yo necesito para seguir adelante. Por eso es que cuando yo busco un trabajo, me pueden decir y hablarme de que me van a pagar $30 la hora o más. Pero si yo veo que ese horario está en contra o encima de lo que estoy llevando a cabo dentro de la iglesia, sencillamente es descartado. Y ya me ha pasado, hermanos, en momentos donde he estado pasando mucha necesidad. Me han salido trabajos de $30 la hora, pero trabajando de 5 de la tarde a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Eso implica que ya no habría más iglesia. Eso implica que ya no vendría a los cultos. Y yo le aseguro, hermano, que esas son estrategias que usa el enemigo, en donde muchas veces como iglesia sacamos a flote primero nuestra necesidad más que la comprensión o el entendimiento que somos pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. Él es nuestro Padre, mi hermano. Él va delante de nosotros, Él nos va guiando. Nosotros lo único que tenemos que hacer, Señor, es te sigo, enséñame, dame una señal y yo voy a caminar. Hermano, somos el pueblo de Dios. Habrá pruebas, habrá dificultades, habrá muchas cosas. Y yo hasta este tiempo, hermano, he llegado a comprender esto. Si tú estás buscando un trabajo
y el trabajo que te salió no te permite venir a la casa de Dios, ese trabajo no es de Dios, hermano. Perdóname si te ofendo, si te hago sentir mal, no es mi intención. Pero si tú estás buscando un trabajo y te salió ese trabajo y ese trabajo no te da chance de venir a la iglesia, fíjate, solo tenemos 3 servicios, y no te da chance de ir a la iglesia, no te da chance de pasar tiempo con tu familia, ese trabajo no es de Dios, aunque te ofrezcan pagar bien. Ahora, si tú lo aceptas, esa es tu decisión. Yo no te voy a decir tampoco qué es lo que tienes que hacer. Estoy hablando lo que yo he podido aprender en los caminos del Señor. Y lo tengo comprobado, que el Señor siempre nos saca adelante cuando nosotros confiamos en Él. El Señor Jesucristo dijo, miren las aves de los cielos. No trabajan, no hacen prácticamente nada. Y nuestro Padre Celestial que está en los cielos siempre se encarga de alimentarlos todos los días. ¿Acaso, dijo el Señor, ustedes no valen más que un pajarito? ¿Acaso ustedes no valen más, hermano? El Señor le estaba diciendo a gente que ni siquiera se había convertido al Evangelio. Yo creo que nosotros ya estamos caminando, ya estamos tratando de dar frutos dignos de arrepentimiento. Somos la novia del Señor. ¿Usted cree que el Señor no nos va a proveer? ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar pasar todas esas cosas? No, mi amado hermano. Dios va a permitir que ocurran cosas para que nosotros seamos probados, pero al final de cuentas, para que nosotros podamos seguir adelante, perseverando, ganando almas para Cristo, orando, ayunando, congregándonos, estudiando más su palabra. Yo sé que varios hermanos saben que muchas veces yo me quedo sin trabajo por mucho tiempo, pero cuando yo me quedo sin trabajo, hermano, yo no me pongo a llorar ni a lamentar, a decir, ay Dios, ¿por qué ha pasado esto? No. ¿Sabe lo que yo he podido aprender de parte de Dios? Es tiempo de ayunar, es tiempo de leer más la palabra de Dios, es tiempo de orar, es tiempo de buscar más de Dios. Aprovechar ese tiempo. No voy a quedarme ahí tranquilo como que sin nada, teniendo una Biblia donde tengo todo el tiempo para estudiar y no lo hago. No, mis amados hermanos, yo puedo entender que cuando ocurren estas etapas, si lo pudiéramos ver de esa manera, es que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Ayer hablaba con un hermano y ese hermano me decía que allá por el mes de enero él recibió una profecía de parte de nuestro Dios, en donde el Señor le dijo a este hermano, y no voy a mencionar su nombre, pero le dice, la profecía que el Señor le estaba dando, le dice, es necesario que tengo que acudir a tal punto que tengo que enfermarlos para que de esa forma me busquen, para que de esa forma me alaben. El Señor le está diciendo a este hermano en la profecía, es decir, donde el Señor dice, cuando la gente está sana, en su sano juicio, no me quiere alabar, no me quiere glorificar, entonces voy a permitir que vengan enfermedades para que de esa forma me empiecen a buscar. Y el hermano platicando ayer conmigo y dice, bueno, como a los días cayó enferma una muchacha donde él trabaja. Entonces él dice, Señor, ahora entiendo que esa fue palabra tuya. Pero él tranquilo, él sigue buscando a Dios a su manera y todo tranquilo como que sin nada. Bueno, a los días resulta que es él el que cae enfermo. Es él el que cae enfermo. Entonces al principio está diciendo, Señor, bueno, ahora entiendo que esa hermana cayó enferma, solo tú sabes cuál es el propósito para él. Pero a los días resulta que es él el que cae enfermo. Y ahora, después de que él cae enfermo, ahora él empieza a buscar con todo su corazón de una forma diferente a como lo había estado haciendo. Y el día de ayer me dice, ahora me he dado cuenta que Dios me estaba hablando a mí, porque yo me estaba acomodando y no lo estaba glorificando, no lo estaba alabando como Dios quería. Ahora Dios permitió que viniera una enfermedad para empezar a clamar, para empezar a buscar la misericordia de Dios. Hermano, Dios tiene tantos propósitos para la iglesia de Dios, pero a veces nosotros sencillamente no podemos llegar a acomodar. ¿Sabe usted que hay personas que para que vengan a la iglesia tienen que el Señor permitir que se enfermen? Si no, no vienen a la iglesia.
el Señor va a tener que permitir que se enferme. No sé, cualquier enfermedad puede ser algo pequeño o algo grave, pero de esa forma van a venir a la iglesia y de esa manera van a buscar al Señor. Hermanos, cuando hablamos al principio de un vehículo todoterreno, estamos hablando de que cuando te subes a un carro 4x4, tú tienes la confianza de que ese carro no te va a dejar botar, porque es todoterreno. Y el Señor en esta tierra ha establecido una iglesia, no cualquier iglesia, su iglesia. ¿Para qué? Para que seamos a prueba de todo. Cualquier problema, cualquier dificultad, lo que sea, amados hermanos, no nos va a parar, no nos debe detener. Nosotros tenemos que seguir empujando hacia adelante. Casi estoy terminando. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Para qué permite la prueba nuestro Dios en nuestra vida? Para que lloremos, para que digamos, nos desanimemos y digamos, no, ya vi que el Señor no me guarda, entonces me vuelvo para atrás y empiezo a hacer lo que hacía antes. No, no es para eso que el Señor permite la prueba. Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 8 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 8 en adelante. Una vez más, Pablo diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muertes por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Póngase en pie en esta hora. Dice, no desmayar. Hermanos, es normal que en ocasiones nos sentimos desanimados. Es normal. Todos somos seres humanos. Es normal que nos desanimemos. No es normal que nos quedemos sentaditos, que nos quedemos quietos y ya nos seguimos empujando. Eso sí no es normal. Es normal que te sientas cansado, triste, estás pasando situaciones, una enfermedad y todo eso. Todos pasamos estas cosas, hermano. Todos. Y gloria sea el nombre de Jesús. Y eso nos permite que podamos buscar al Señor y le digamos: Señor, dame fuerza, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, ayuda. Y vamos hacia adelante. Pero cuando yo permito que mi situación, mi enfermedad, porque hasta las enfermedades las hago mías,
mis circunstancias estén por encima y me dictaminen lo que yo debo caminar o cómo debo yo actuar en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eso no está bueno. Cuando yo permito que en mi trabajo me dictamine qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida, a qué hora voy a salir, a qué hora vas a entrar, a qué hora vas a hacer esto, a qué hora vas a hacer lo otro. Mira, yo quiero ir a la iglesia. No, usted no va a ir, usted va a tener que trabajar. Cuando yo permito que mi trabajo, estoy hablando de las circunstancias, estén por encima de lo que Dios tiene para mí, entonces, hermanos, no estoy en lo correcto. Claro, voy a tener dinero, trabajo, pero todo eso es temporal, así lo dice la palabra de Dios. No mirando, el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Ahora, todo el mundo te quiere en ese trabajo, pero de aquí a mañana, un par de meses, puede ser imprescindible en ese trabajo. Cuando ya no te necesitan, se deshacen fácilmente.